Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Daniel, soy el preparador de oposiciones de la Administración General del Estado en las categorías de auxiliar administrativo y administrativo. Y hemos hecho esta clase de pruebas sobre el derecho administrativo, pero para que los alumnos, las personas que están en dudosa de apuntarse con nosotros, vean cómo impartimos la formación, cómo explicamos este tipo de temas y demás, para que finalmente pues, puedan tener todos los elementos necesarios para decidirse, ¿vale? La temática que hemos elegido para esta charla, para esta clase de prueba, son dos temas que están inmersos en las categorías de auxiliar administrativo y en las de administrativo. Son, digamos, de los más difíciles por parte de los, dicho por los opositores, no por mí, son de los más difíciles de los que hay en ambos programas y, bueno, pues la hemos elegido para que veáis que realmente no tiene nada del otro mundo y que es muy fácil de entender, siempre y cuando pues, se explique de una manera muy, muy amena, ¿vale? Que para eso estamos nosotros aquí. Los temas se denominan los interesados en el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo común, ¿vale? Los programas oficiales, tanto en auxiliar como en administrativo, lo podéis comprobar que se encuentran ambos inmersos, ¿de acuerdo? Bien, esto de los interesados y esto del procedimiento administrativo común no es un tema, digamos, sacado al azar o no es un tema que sea desarrollado por las administraciones públicas, sino es un tema que se encuentra tipificado, es decir, que está descrito en una ley. La ley se denomina la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, que ahora hace poco ha habido una publicación de una ley nueva y ciertos aspectos ha recibido algunas modificaciones que nosotros pasamos a incorporar automáticamente en los temarios. Entonces, en esta ley encontramos dos conceptos, dentro de otros muchos que también entran en las oposiciones, y estos conceptos son los interesados, que se refiere pues, a las personas que van a mantener una relación jurídica, es decir, una relación donde está en juego unos derechos de las personas, ¿vale? Con las administraciones públicas porque están en el ejercicio de las potestades públicas. Y las potestades públicas las podemos entender como las obligaciones que tiene la administración pública para con los ciudadanos, ¿de acuerdo? Y el otro título, que es el procedimiento administrativo común, pues el procedimiento administrativo común lo podemos entender como una especie de guía de actuación, para este caso para las administraciones públicas, cuando tienen que llevar a cabo una relación jurídico-administrativa, que es lo que se suele especificar en esa parte de la Ley 39, cuando dice sobre el procedimiento, pues es simplemente una sistemática, es decir, una serie de actuaciones administrativas que tiene que llevar a cabo la administración pública con una serie de trámites para garantizar los derechos de las personas en el uso de la potestad pública, ¿vale? Y es simplemente eso, una forma de trabajar concreta, sujeta a plazos para que no haya una dilación, es decir, para que no se extienda en el tiempo cada vez que o bien nosotros, las personas, pidan cualquier tipo de procedimiento, cualquier tipo de potestades públicas, o bien que la administración sea quien nos haya requerido a nosotros, como puede ser, por ejemplo, una multa en un procedimiento sancionador de tráfico. No hemos saltado un semáforo, hemos aparcado donde no debía y nos han sancionado, ¿vale? Por eso hay un plazo establecido máximo para darnos opción a quejarnos, a mostrar pruebas si efectivamente no éramos nosotros quienes estábamos ahí y que finalmente se imponga la sanción que en este caso procede. ¿De acuerdo? Bien, antes de entrar en esa parte, que es, digamos, un poquito más amplia y es un poquito más extensa de lo que tenemos que hablar, vamos a empezar explicando qué es el concepto de interesado, porque es un concepto técnico, no es un concepto que tenemos nosotros que meter en un conexo, en un ambiente administrativo, en un ambiente legal, ¿vale? Porque la palabra interesados por sí sola pues tiene una definición que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que estudiar, ¿vale? Bien, pues como hemos dicho dentro de la Ley 39/2015, se habla del concepto interesado y realmente el concepto interesado hace referencia a las personas, ya sean físicas o jurídicas. Cuando decimos personas físicas no estamos refiriendo a cualquier tipo de persona que sea mayor de 18 años y en algunos casos aquellos que son emancipados legalmente a partir de los 16 o en los casos que la ley prevea que una persona de mayor de 16 años pueda mantener una relación jurídico-administrativa sin estar protegido por sus tutores. Y cuando decimos personas jurídicas nos estamos refiriendo generalmente a empresas, asociaciones o cosas similares, ¿vale? Pues mantengan una relación jurídico-administrativa con una administración pública. El concepto de relación jurídico-administrativa
Lo que significa es que existe una relación legal de carácter administrativo. O bien los interesados, cualquiera de las personas físicas o jurídicas, ha acudido a una administración para solicitar algo, como puede ser una ayuda, una subvención, hacer obra en su casa, lo que sea, ¿vale? O bien que la administración pública le ha requerido a ello, que de ahí viene la palabra o el concepto de actuar de oficio, ¿vale? Cuando la administración nos reclama a nosotros, como puede ser, por ejemplo, un procedimiento sancionador, como hemos comentado antes, si a nosotros nos están poniendo una multa de tráfico, la administración está actuando de oficio. Nosotros no hemos ido al policía local a decirle, oye, nos sanciona, o en este caso al Policía Nacional, si lo que nos han quitado del coche es una navaja o algún tipo de utensilio, un palo que no se pueda llevar en el coche y demás. Entonces, el policía quien de oficio levanta acta sobre algún tipo de hecho que es contrario a o bien la ley de seguridad ciudadana o bien a una ley administrativa, como puede ser el tema de tráfico. ¿De acuerdo? Y entonces la administración quien nos llama y nosotros tenemos que personarnos para decir si efectivamente éramos nosotros, si tenemos pruebas de que no éramos nosotros, si tenemos algún tipo de justificación por lo cual nos quiten la sanción que nos están poniendo o cosas similares. ¿De acuerdo? El concepto de interesados como tal puede ser perfectamente una pregunta de examen, entonces es algo que a mí me interesa que tanto el asistente como el resto de opositores que siempre está con nosotros lo tenga lo suficientemente claro. Los interesados tenemos que saber que son los ciudadanos cuando mantienen una situación cualificada, que es una relación jurídica de carácter administrativo con la administración pública, ¿de acuerdo? Otra pregunta de examen puede ser quiénes pueden ser interesados. Pues lo pueden ser, primero por un lado, aquellos que tengan capacidad de obrar. ¿Qué es la capacidad de obrar? La capacidad de obrar es la actuación, es la capacidad de poder actuar legalmente por nosotros solos cuando cumplimos los 18 años. Esta es la regla general. Ahora hay reglas especiales. ¿Cuál es la regla especial? Pues un emancipado legalmente. Un emancipado legalmente es una persona mayor de 16 años y menor de 18 que ha solicitado a un juez ser independiente de sus tutores, por el motivo que sea. Porque tienen problemas, porque se ha querido ir de su casa, porque son drogadictos, o sea, porque han fallecido y se quiere separar de su tutor, lo que sea, ¿de acuerdo? Es un supuesto especial, ¿de acuerdo? Y el último interesado pues puede ser que los mayores de 16 años, siempre y cuando exista una ley que no exija que para ese tipo de actuaciones se necesita 18 años, como puede ser, por ejemplo, apuntarse a un polideportivo municipal. Para ese caso, te dicen que con 16 años es más que suficiente y no es necesario la firma de los padres, ¿vale? Porque hay una ordenanza municipal que lo autoriza y listo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, como otro concepto también posible de examen, tendríais que saber que una persona jurídica de por sí, a través de su representante o administrador, puede iniciar un procedimiento administrativo y mantener una relación jurídica, pues lo que es con la administración. Para estos efectos tendríamos que saber quiénes pueden llegar a ser una persona jurídica. Bien, una persona jurídica se considera como tal cuando se encuentra constituido válidamente en los registros oficiales. Las empresas como nosotros conocemos en la calle son sociedades limitadas o sociedades anónimas que se encuentran legalmente constituidas, es decir, que han sido constituidas ante notario, que han aportado su capital social y que han ido al registro correspondiente a dar de alta a la sociedad en sí, ¿vale? Otro tipo de personas jurídicas son las asociaciones, pues el mismo concepto, siempre y cuando estén constituidas legalmente. Una asociación constituida legalmente es cuando lo mismo, han dado de alta en su registro, tienen su estatuto y en la administración han iniciado los trámites legales para poder ser asociación como tal. Fundación, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y luego existe otro tipo de personas jurídicas, como son las asociaciones de vecinos, las comunidades de vecinos, los partidos políticos y los sindicatos, ¿vale? Son también tipos de personas jurídicas que pueden mantener una relación jurídico-administrativa, como solicitar licencias de obra en nombre de la administración porque van a pagar los impuestos y porque la obra es para ellos, para subvenciones, ayudas, para todo, inclusive también en procedimientos sancionadores. Siempre en este caso existe una persona física que es el representante o profesional que pues representa básicamente a esa persona jurídica y es la que pues realiza los trámites con la administración, ¿de acuerdo? Por otro lado, como otro concepto a tener claro para examen y como sobre todo pues un concepto que os puedan hacer, una pregunta de examen oficial que ha salido, lo podéis comprobar en los exámenes oficiales,
es quién es considerado administración pública, ¿vale? Y qué es lo que pueden hacer siendo considerado administración pública. Bueno, lo primero que tenemos que saber, que enumerar, es quiénes tienen quiénes tienen consideración de administración pública y quiénes son administración pública, ¿no? Por un lado tenemos este primer concepto que quiere decir AGE, que es la Administración General del Estado. La Administración General del Estado son todos los ministerios que existen actualmente en España, que son 17 o 27 o algo así. Son 27 me parece. Y todos los organismos que existen dentro de ese ministerio, las direcciones generales, secretarías generales técnicas, delegación de gobierno, todo eso pertenece a lo que es la Administración General del Estado, ¿de acuerdo? Por otro lado, y como otro concepto, tenemos a la administración de las comunidades autónomas, pues en el caso de donde yo me encuentro ahora mismo, tenemos la Comunidad Autónoma de Andalucía, por otro lado está la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Valencia, en Cataluña, ¿no? Cada comunidad autónoma es considerada una administración pública pura y dura, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos este concepto de aquí, que es la doble E y L, que quiere decir las entidades locales, se refiere a las provincias, es decir, a las diputaciones que están en las provincias, a los ayuntamientos que están en los municipios y a los cabildos insulares que están en las islas, ¿vale? A todos los efectos legales son administraciones públicas en sentido estricto y administración pública pura y dura, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos un último concepto que está ahí en un margen que lo podemos entender como un de carácter mixto, algunos, otros sí son públicos puros, otros son privados. Es el sector público institucional. El sector público institucional es una inclusión que se hizo cuando se modificó la ley 39 y 40/2015, ¿vale? Y son una serie de figuras que realmente son privadas, pero la posesión le pertenece, en este caso, a la administración pública, o han sido creados por las administraciones públicas, porque lo que suelen, digamos, hacer es ejercer un servicio público a través de un organismo privado. ¿Y por qué hacen eso? Porque básicamente hay en juego dinero privado. Por ejemplo, Correos o AENA, ¿vale? El servicio postal realmente es un servicio del Estado, pero como no tiene, digamos, dinero para mantenerlo de una forma pública 100%, lo que hace es que tiene una figura que, digamos, es mitad pública y mitad privada. Está, digamos, compuesta por dinero público y dinero privado, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente, pues cada vez que hay que hacer uso de correos como tal, pues hay que pagarlo de nuestro dinero, de nuestro bolsillo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de otros tantos miles que explicamos nosotros, porque el sector público institucional solo da para una clase para ver todos los tipos que existen. Esta agencia, está el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Es un organismo autónomo que pertenece al sector público institucional y es un tipo de figura que estudiamos cuando explicamos este tema, ¿vale? Pero a grosso modo, por lo menos, para que sepáis lo que puede ser y lo que no puede ser. Entonces, una primera posible pregunta de examen, pues pueden deciros que quién tiene, según la ley 39, quién tiene consideración de administración pública, y entre las mismas tendríais que localizar cualquiera de los elementos que nosotros hemos hablado, hemos descrito, ¿no? Y por otro lado está el concepto de potestades públicas, que este concepto por sí solo no puede llegar a suponer una posible pregunta de examen, pero sí está muy interesante que vosotros conozcáis lo que quiere decir la potestad pública. Una potestad pública es una capacidad de hacer de algo en concreto, y en este caso ese algo tiene que estar relacionado con la administración pública, es decir, relacionado con las competencias. Las competencias son las capacidades que tiene una administración pública. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene capacidad de conceder becas al estudio, ¿vale? Eso es una potestad pública. Las comunidades autónomas pues tienen capacidad para poder gestionar el tema de la educación dentro del territorio. Eso es una competencia y una potestad pública, ¿vale? Entidades locales. Exactamente lo mismo, pero a nivel de provincia y de municipio, ¿de acuerdo? Y el sector público institucional, pues exactamente lo mismo. Cada uno asume sus competencias y sus potestades públicas que pues ejercen con todos los ciudadanos. Mira, aquí el compañero te ha puesto que existen 18 ministerios actualmente, ¿vale? Para que lo sepáis. Bien, pues hemos visto esos conceptos por separado, entonces me cabe la duda de si lo habéis entendido todos o si alguien quiere formular algún tipo de pregunta relacionada con ambos conceptos.
Si no me decís nada, pues yo continúo para adelante. Lo que quiero es que todas las personas, todos los asistentes, hayáis entendido en la medida de lo posible lo que os he querido transmitir. ¿Todo claro? Perfecto, muy bien, me encanta la participación activa por vuestra parte, me encanta siempre. Genial, Marina, pues muchísimas gracias por tu contestación. Perfecto, pues entonces continuamos, ¿vale? Bien, nosotros lo tenemos estructurado de la siguiente manera. Todo lo que está dentro de cada rectángulo supone un concepto a saber, porque es un concepto a estudiar para examen, porque puede suponer una posible pregunta de examen, ¿vale? A grosso modo, pues os hemos explicado qué eran los interesados, como hemos dicho, lo habéis entendido sin problemas, qué es la capacidad de obrar, porque la capacidad de obrar está tipificada en los primeros artículos de la ley y es una ley en la que puede entrar perfectamente para examen o pueden hacer una pregunta de examen. De hecho, los que estéis para administrativos, para los casos prácticos, más vale que entendáis lo que es la capacidad de obrar, porque os pueden poner, por ejemplo, un caso práctico donde tengáis que identificar si una persona tiene capacidad de obrar o no para ver si una actuación es legal o no ante las administraciones públicas, ¿vale? Y puede ser, digamos, una pequeña trampa. Tipos de interesados, lo hemos dicho, tanto en personas físicas, personas jurídicas, ¿vale? Y las excepciones, que es el tema de los menores, que lo hemos comentado, también, ¿de acuerdo? Pues todo ello muy resumidito, conforme está la ley explicado, para que no tengáis ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Luego entramos, como hemos estado hablando de interesados, hay que pasar a aplicar un concepto que está en el siguiente artículo a cuando hemos hablado de lo que es la capacidad de hablar, el concepto de interesado y demás, que es la representación. ¿Qué es la representación? La representación es cuando una persona actúa en nombre de tercero, ¿vale? No, eso no es un asesor. Un representante es una persona que tú has nombrado como titular y esa persona va a actuar como si fueras tú. Lo único que pasa es que va a actuar como si fueras tú porque tú no puedes. Tú puedes estar perfectamente trabajando y hay que ir a la administración a entregar un documento como puede ser la instancia de una oposición. Para la instancia de las oposiciones concretamente no se exige que haya una representación, pero pudiera darse el caso que sí, ¿vale? Como no lo exige, sin problema, pero si lo exigiese, tendríais que poner en un documento oficial vuestros datos, los datos de la persona que os va a llevar el trámite, es decir, la presentación de la instancia, y especificar el concepto que es o bien para la presentación de la instancia porque le estáis dando una representación total para que haga cualquier tipo de actuación en vuestro nombre para con la administración pública. ¿De acuerdo? El hecho de que exista la representación, ¿puede suponer la representación una posible pregunta de examen? La respuesta es sí. La representación como tal puede saliros como pregunta de tipo test en los exámenes de auxiliar administrativo y en los de administrativo. Yo me tiraría más, que es una pregunta típica, de administrativos y sobre todo cuidado con la representación en los casos prácticos de administrativos, ¿vale? Bien, pues os ponemos el concepto, que es lo mismo que os hemos dicho, pero de una forma más detallada, ¿vale? Aquí os ponemos los requisitos para poder representar. Cualquiera puede ser representante. ¿Puedo mandar a mi hijo de 15 años a la administración a, a que coja un trámite por mí? Pues no, cualquiera no puede ser representante. La representación está sujeta a una serie de requisitos legales. También hay que tener cuidado con eso porque también puede suponer una posible pregunta de examen, hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son esos requisitos para poder ejercer la representación? Perfecto, mira, aquí lo tenemos muy bien detallado. Podrán representar a terceros. Esto ya nos está indicando que puede ser una pregunta de examen pues formulada del tipo ¿cuáles son los requisitos para ejercer la representación? Bien, pues nos dicen, pueden hacerlo las personas físicas con capacidad de obrar. ¿A qué edad habíamos dicho que existía la capacidad de obrar de forma general? A los 18 años, con la mayoría de edad, ¿vale? Esto, aparte de estar tipificado en la ley 39, también lo está en el Código Civil, ¿vale? Para que sepáis que no es algo que se invente solo para las administraciones públicas, sino que está para todo. Y para el caso de las personas jurídicas, existe que esto fue también una modificación con la ley 39, que claro, el que ha estado un poco obsoleto, no ha estado estudiando con temario actualizado, no ha visto esto de forma pormenorizada, pues se han saltado pequeñas cosas. Y las personas jurídicas también pueden representar a terceros siempre y cuando en los estatutos de constitución. Los estatutos de constitución son las normas propias de las empresas, ¿vale?
Pues en la norma propia de la empresa tiene que especificar que esta persona jurídica puede representar a tercero, ¿vale? Eso ya le supone capacidad para representar a tercero, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Y ahora vamos con un aspecto importante de la representación. Yo represento a mi hermano. Perfecto, te va a decir el funcionario. Magnífico, me alegro que tú puedas representar a tu hermano. Pero yo no os conozco de nada. Me tenéis que acreditar la representación. ¿Qué es acreditar? Acreditar es demostrar, ¿vale? ¿Cuáles son las formas de demostrar que yo estoy representando a mi hermano que me dicta la ley 39 para cuando estoy actuando con las administraciones públicas? Perfecto, una posible pregunta de examen súper fácil que hemos aquí remarcado. Nos dice, para la representación es válido cualquier medio admitido en derecho. ¿Qué es cualquier medio admitido en derecho? Pues cualquier medio que la ley no prohíba, ¿vale? Entonces, este viejo truco o esta vieja forma de actuar que había, de donde mi madre me ponía, yo, doña tal, 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 con DNI tal, tal, autorizo a mi hijo tal, 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 para que me inscriba en el padrón municipal de tal, tal, a fecha tal, tal. ¿Eso es una forma admitida en derecho? Sí, porque aunque no lo ponga como tal, la ley no lo prohíbe. La ley lo que hace es que te tipifica, es decir, te especifica una serie de medios o te facilita una serie de medios para acreditar la representación, que son los siguientes. Modelos normalizados por la administración. ¿Qué es un modelo normalizado? Un modelo normalizado es un papel hecho por la administración, con el sello de la administración, con los datos que ellos han creído convenientes. Tú lo rellenas, lo puedes hacer de hecho, los APU-ACTA lo puedes hacer de hecho de forma telemática por internet con tu certificado digital y tú ya llevas tu representación legal hecha por la administración pública y nadie te puede echar eso para atrás porque está hecha de forma legal. Es un medio válido admitido en derecho. Perfecto. Poder notarial. Un poder notarial, un notario da fe de lo que está sucediendo. Si se van dos personas con sus DNI al notario y le dice, oye, hazme un poder para que este me represente en todo porque tengo que hacer compraventa de mis propiedades, tengo que hacer actuaciones con las administraciones públicas y yo me voy a Nueva York a trabajar. Vale, te dice el notario sin problema. Te ponen un papel de que fulanito de tal tiene poder suficiente para representar a Venganito. Y listo, y con ese papel vais a todos lados y os admiten cualquier tipo de representación. Poderes notariales hay dos, para que vosotros me entendáis. Hay uno que es parcial y hay uno que es total. Parcial son para cosas que no tienen mucha importancia, como puede ser trámites con la administración, recursos, gestiones del día a día, y el importante es para la compraventa de vivienda, sacar dinero, comprar, vender, hacer una hipoteca, hacer un contrato, firmar un contrato, un alquiler, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Comparecencia personal es que ambos se personen con su DNI en la administración y digan, oye, de ahora en adelante esta persona me va a representar porque es mi primo, es mi hermano, es mi abogado, es mi asesor, es de la familia y todos mis trámites me lo va a hacer. Se toma nota de ello, se anota en el registro y a volar, ¿vale? Esto ya a día de hoy se hace de forma electrónica porque con el tema del COVID lo vetaron más y ahora se puede hacer los APU-ACTA a través de APU-DACTA, ¿vale? Que es un concepto que está tipificado en la ley, que quiere decir apoderado en el acto, ¿vale? Eso lo regula la ley 39, ¿vale? Y ese concepto pues se atribuye a una forma de representación legal, ¿vale? Registro APU-ACTA, que es lo que acabamos de decir. El registro APU-ACTA es un registro que se ha hecho exclusivamente para representación oficial, ¿vale? Y la acreditación suficiente, pues lo que he comentado, el papelito este, ¿no? De toda la vida de autorizo a, siempre y cuando pues no sea algo que no tenga mucha importancia, ¿vale? Bien, la ley da un pequeño matiz que de cara a la representación, que siempre los opositores, las clases, las explicaciones y demás, siempre me dicen, oye, es que esto es un poco ambiguo y claro, si me lo preguntan para examen, vale. Tenéis que entender una cosa, la ley te cita una serie de casos concretos donde se tiene que acreditar la representación sí o sí. Entonces, cualquier caso que no sea aquellos que la ley no cite, no necesita una representación demostrada como tal, ¿vale? Porque si veis la siguiente frase, sobre todo los que ya habéis estudiado antes, David, por ejemplo,
Veis la siguiente frase y os dice, casos en los que la representación se presume. ¿Qué quiere decir se presume? Se presume es que como que se sobreentiende, ¿vale? Actos y gestiones de mero trámite. Vosotros leéis esto y dices, bueno, vale, actos y gestiones de mero trámite, ¿esto qué es? Pues un trámite es cualquier cosa, cualquier trámite, cualquier actuación con la administración pública que no te comprometa a nada, que no te suponga una modificación de tu situación actual. Tú dices, mi vecina me cae muy mal, le voy a inscribir a unas oposiciones. Pues muy bien, pero no la estás puteando porque es que no, ni siquiera tiene que ir obligatoriamente, ni le resta convocatorias, ni le hace nada. Entonces, pues no te va a valer de nada. Si tú quieres llevar una instancia de una persona a la administración pública y le dices, mira, es de mi vecino, es que no puede venir, pues el funcionario te va a decir, magnífico, ve para acá, pum, pum, ala, hasta luego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un acto de mero trámite y al no suponer una obligación para terceros no se pide, no es obligatorio pedir la acreditación de la representación. ¿De acuerdo? Y en el caso de que se requiera acreditar la representación de una forma obligatoria y no se haga, se da un plazo, ¿vale? Se dice consecuencias de no acreditar la representación, pues habéis ido a interponer un recurso en nombre de un tercero, os han pedido la APU acta o cualquier tipo de lo que hemos nombrado anteriormente y no lo hemos presentado, ¿vale? No quiere decir que ahí se acabe todo. Quiere decir que la administración te concede un plazo de 10 días para la subsanación. ¿Qué es la subsanación? Bien, la subsanación es solucionar un problema que se ha dado, que en este caso el problema es la falta de representación, ¿de acuerdo? Bien, decidme hasta aquí qué tal, si hay algún tipo de duda, porque vamos a explicar dos conceptos que están previstos también en la ley, el de nuevos interesados y el de la pluralidad de interesados. Pero necesito saber y conocer si os ha quedado claro lo que he dicho y si tenéis cualquier duda, por supuesto. ¿Todo bien? Magnífico. No hay duda, la habéis entendido muy bien. Vale. Bueno, pues la ley nos da dos conceptos que son los nuevos interesados en el procedimiento y el de pluralidad de interesados. Ahora mismo lo único que tenéis que saber es que nuevos interesados en el procedimiento quiere decir que aparece gente nueva una vez ya iniciado el procedimiento. Si no, pues sois simplemente interesados, sobre todo cuando habéis aparecido en el inicio del procedimiento. Lo bueno de un procedimiento administrativo es que tenéis que recordar que un procedimiento se establece por fases y las fases lo podéis entender como un edificio que tiene 5 plantas y en cada planta pues se realiza una serie de trámites. Esos trámites son trámites administrativos como tal, que o bien tienes que hacer tú o bien tiene que hacer la administración, pero son obligatorios. Vosotros lo hacéis perseguidos por la administración y ellos lo hacen actuando de impulso, es decir, actuando de mutuo propio. ¿Vale? Bien, es nada, imagináis, pues un procedimiento cuando está a mitad de camino, por decirlo de alguna manera, de repente se persona un tercero, ¿vale? Pues ese es un concepto tipificado en la ley en el que se denomina pues, nuevos interesados en el procedimiento. Para vosotros tú dices, vale, pues muy bien, pero bueno, ya actuando dentro hay que abrir una diligencia y ahí tienes que decir, o se persona este nuevo interesado porque de la decisión que se puede adoptar en lo largo del procedimiento pues esta puede afectar a sus derechos e intereses. Entonces, pues es legítimo meterlo, ¿vale? Y el otro es pluralidad de interesados en el procedimiento, es cuando un mismo procedimiento se va a resolver, pero va a afectar la resolución a varias personas, como puede ser una oposición, como puede ser, por ejemplo, en una comunidad de propietarios. Una comunidad de propietarios, cuando se ha pedido una resolución para una licencia de obra, para cualquier, los descuentos que hay ahora, para cuando las comunidades de propietarios quieren acogerse a ayuda y demás, es que la resolución que adopte va a afectar a todos los propietarios de ese edificio. Para ello, la ley establece que hay que nombrar a un representante de todos, que son el subsidiario, es decir, o es el que se haya señalado en el procedimiento por todos los vecinos de ese bloque,
o el que figure en primer término si se han, por ejemplo, listado por orden alfabético o bien por propiedades, porque sea del bajo, está jodido y le toca a él, ¿vale? Simplemente es que va a ser el representante con el resto de propietarios. La administración no va a mandar cartitas uno por uno, ni va a mandar correos uno por uno. Se va a mandar a uno y ese que se lo diga a todos. ¿Lo hemos comprendido? Vale, pues magnífico. Pues vamos a pasar al siguiente esquema. Ya os digo, en clase esto aún es más tenso y es más amplio, vemos más aspectos, vemos los aspectos concretos para la representación, etcétera, etcétera, pero lo hemos traído a modo resumen para que no diga, bueno, este tío me va a dormir aquí el primer día. Vale. Llegamos a otro, que es, ahora vamos a ver el procedimiento administrativo común. Decidme si lo veis bien y tal. Bueno, el procedimiento administrativo común, tema generalmente odiado por aquellas personas, sobre todo que desconocen la ley de contratos del sector público. Cuando empiezan a estudiar contratos del sector público dicen, me encanta el derecho administrativo, era súper fácil en comparación con esto. Así que los que vayáis para administrativo, pues finalmente acabaréis jodidos, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, que todo se aprende. Bueno, ahora tenemos que ver lo que es el procedimiento administrativo común. ¿Qué es un procedimiento administrativo común? Porque esto se dice así y dices tú, esto suena, no sé, suena raro. Pero bueno, es un aspecto que hay que saber porque se puede hacer, de hecho se hacen muchas preguntas de examen en auxiliar administrativo y en administrativo, y de cara a los administrativos, los casos prácticos, tenéis que entender muy bien lo que es el procedimiento administrativo común, porque en el caso práctico puede ser, por ejemplo, una subvención, una ayuda, una contratación, ¿vale? Y tenéis que entender bien esta naturaleza para poder luego saber qué tipo de actuaciones administrativas se hace dentro de un procedimiento, ¿vale? Para no cagar las preguntas. Vale, ¿cómo podemos entender el procedimiento? Antes de ver los conceptos técnicos y de decir todo lo que marca la ley y demás, yo lo que quiero es que vosotros hagáis un mapa global, una imagen de lo que es un procedimiento para que lo entendáis, ¿vale? Un procedimiento simplemente es una guía de actuación para las administraciones públicas cuando tienen que trabajar, ¿vale? Es una guía donde le dicen qué es lo que tienen que hacer y en qué plazo máximo deben de hacerlo para, bueno, pues para garantizar las obligaciones que marca la ley y que al ciudadano no se le demore en las cosas en unos plazos muy amplios para realmente cosas que son tonterías, como puede ser hacer una obra en la casa, ¿vale? Para pedir una licencia de obra no tiene ningún sentido esperar 3 meses cuando es algo que, pues, obras menores se hacen 50.000 por municipio, ¿no? Vale. Ahora ya sí, si lo hemos entendido que es esa guía de actuación, vamos a dar de otra manera otro concepto un poco más también claro para que lo veáis mejor, para que entendáis que el procedimiento en sí, una vez ya abierto, lo podéis ver como si fuera, como he dicho antes, una especie de edificio. Un edificio con 5 plantas, sin ascensor, que para llegar a la planta quinta pues tenéis que pasar por planta primera, planta segunda, planta tercera, planta cuarta y planta quinta. Y cuando habéis llegado a la planta quinta, finaliza. Pero en cada planta que entráis tenéis que hacer una serie de cosas. Pues entráis en un edificio, pues barrer, fregar, limpiar, pues en el procedimiento es lo mismo. En el procedimiento, en la fase de iniciación, tenéis que entregar la solicitud. Con la solicitud hay que entregar una documentación. La administración tiene que verificarlo. Si hay algo, tienen que comunicar que hay un error y dar un plazo de 10 días para subsanarlo. Todo eso son trámites administrativos que pueden suponer posibles preguntas de examen y tenéis que saberlas y conocerlas a la perfección porque están sujetos a actuaciones concretas con plazos concretos y eso es lo que a los examinadores les encanta de poner para que vosotros pues pinchéis, básicamente. ¿De acuerdo? Vale, vamos a empezar con posibles preguntas de examen y conceptos que sí o sí tenéis que estudiar y sí o sí tenéis que saber para poder tener claro para el estudio de las oposiciones, ¿no? Bien, el primero es fases del procedimiento. ¿Qué son las fases del procedimiento? Pues serían las plantas del edificio, básicamente, ¿vale? Esto ya de por sí puede suponer una posible pregunta de examen. ¿Cuáles son las fases según la ley? Porque nosotros le podemos llamar de diferentes formas a las fases, pero no estaría mal dicho, pero no es exactamente a lo que dice la ley y en el caso de las oposiciones está la literalidad de la norma. ¿Vale? Que lo correcto es lo que la norma esté especificando como tal para que la pregunta os la den como válida.
¿Cuáles son las fases del procedimiento? Pues tenemos fase de iniciación, fase de ordenación, fase de instrucción y fase de terminación, ¿vale? Es que yo las conozco por otro nombre, me parece muy bien, pero tienes que memorizar estas porque es lo que te pueden llegar a preguntar para examen, ¿vale? Bien. La pregunta es objetiva, es que os digan pues, cuáles son generalmente o cuáles de las siguientes no es. Simplemente tenéis que localizar entre las respuestas estos nombres que tenéis aquí, ¿vale? ¿Qué significa cada nombre? Iniciación es comenzar el procedimiento, ¿vale? Ordenación es traer a colación, que se dice juntar en una carpeta, por decirlo de alguna manera, toda la documentación aportada por el ciudadano o los interesados y aportada por la administración pública para pasar a estudiar, que es instruir, si finalmente se concede el objeto de inicio del procedimiento o no, que es lo que se produce en la terminación, que es la resolución. La resolución es lo que pone fin al procedimiento, que no a la vía administrativa, es lo que pone fin al procedimiento y es la que va a tener la decisión final sobre el asunto planteado. Por ejemplo, si lo que habéis pedido es una licencia de obra, pues la resolución final te va a decir si se te concede esa licencia de obra o si no se te concede esa licencia de obra. ¿De acuerdo? Y te dice el por qué, por supuesto, que es los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, que es el qué y por qué sí o por qué no. ¿Vale? Fase de iniciación. Empezamos con la fase de iniciación, vamos a ver todos los trámites que nos encontramos dentro de la fase de iniciación y vemos también todo aquello que nos puedan preguntar para examen. Dentro de la fase de iniciación, habiendo ya visto los tipos de fases de procedimiento que hay y ya habiendo dicho que es una posible pregunta de examen, ¿de qué forma se puede iniciar un procedimiento administrativo? Solo hay dos formas. Es de oficio, que es por parte de la administración sin que nadie diga nada, o a solicitud de interesado. ¿Vale? ¿Qué es una solicitud de interesado? Cuando un ciudadano, mediante un papel normalizado, es decir, mediante una solicitud normalizada, va a la administración pública y le da entrada. O hoy en día lo hace desde su casa con el certificado digital. ¿Vale? En ese momento, si se dan las condiciones legales para ello, se inicia un procedimiento. Empezamos en la primera fase, iniciación. ¿Vale? Parece sencillo, pero también hay que aportar documentación, hay que validar esa documentación, hay que acreditar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues la posible primera pregunta de examen es un procedimiento administrativo, ¿cómo se inicia? Bien, pues tiene dos formas, de oficio o a solicitud de interesado. Ojo, lo que me suele pasar al principio que siempre me dice lo mismo. ¿Instancia de parte es solicitud de interesado? No. Técnicamente hablando, no. Instancia de parte es una denuncia, ¿vale? Y una denuncia por sí sola no da lugar al inicio de un procedimiento, ¿vale? Hace falta una decisión tomada por un órgano para poder iniciar un procedimiento y no sería a solicitud de interesado, sino sería de oficio, ¿vale? Porque una denuncia es una declaración de conocimiento, pero puede ser verdadero o puede ser falso o no tener fundamentos suficientes para iniciar un procedimiento, ¿de acuerdo? Bien, voy a pasar a explicar lo que es la iniciación de oficio. Cuando una administración actúa de mutuo propio, cuando actúa por sí, sin que nadie le diga más nada. Pero antes de ello, necesito saber si existe cualquier tipo de duda con los conceptos que hemos nombrado anteriormente. Podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Si hay algo que no haya entendido, algo que he dicho mal, algo que no ha quedado claro, algo que está en latín, lo que sea. Y si no, pues sigo. Vale. Perfecto, Marina, pues muchas gracias. Pues vamos a aplicar lo que es la iniciación de oficio. Cuando una administración, por mutuo propio, ¿vale? Pues inicia un procedimiento, ¿vale? Y vamos a ver las diferentes formas que hay para iniciar el procedimiento de oficio, ¿vale? Conceptos de oficio. La iniciación de oficio es lo que hemos comentado. Es cuando la administración actúa porque tiene capacidad legal para ello sin que nadie haya solicitado nada. ¿De acuerdo? Y la ley nos especifica que existen diferentes formas de iniciación de oficio. La primera es por propia iniciativa. Una administración, sin que nadie diga más nada, inicia un procedimiento administrativo. ¿De acuerdo? Por orden de un superior. Cuando un superior
le dice a un órgano dependiente de él jerárquicamente que inicie un procedimiento por el motivo que sea, ¿vale? A petición razonada de otros órganos. Pues un inspector de Hacienda que ha ido a hacer una inspección a un negocio y observa que posiblemente existan también problemas con la contratación laboral de las personas que están trabajando allí, por lo que le dice a un inspector de trabajo que inicie un procedimiento para comprobar si eso es así o no. Por eso dice lo de petición razonada, ¿vale? Y por denuncia. ¿Qué pasa con la denuncia? Con la denuncia, ¿vale? La puede interponer una persona física, jurídica, quien quiera, pero por el hecho de poner una denuncia no da por sí solo a que se inicie un procedimiento, ¿vale? Un órgano debe de decidir si efectivamente ha dado lo suficiente o no, porque si no pensás en un restaurante, es muy fácil decir en un restaurante chino, eso no es pollo, eso es gato, muy bien, y ya como denuncia, ¿no? Como concepto de denuncia, y ya automáticamente inicia un procedimiento. No, primero hay una diligencia previa para ver si efectivamente hay que actuar o no hay que actuar. Si hay fundamento, si se inicia, si no, no, ¿vale? Y la persona que pone la denuncia no es parte del procedimiento, ¿vale? Que es lo que siempre da lugar. Una denuncia es una declaración de conocimiento y lo único que hace es poner en conocimiento de un órgano administrativo una determinada actuación y ahora él valora. Si hay fundamento suficiente, inicia su procedimiento. Que no, pues hasta luego. ¿Vale? Bien, como hemos hablado por encima de lo que es cada uno y para poder continuar la clase y demás, no voy a hablar más de ello y bueno, pues si tenéis cualquier duda me la comentáis y lo explico mejor, ¿vale? Bien, este pequeño cuadro de aquí lo único que os hace resaltar que es un aspecto muy importante, que por parte de las administraciones públicas se inicia un procedimiento administrativo habiendo dos formas para ello. Una, solicitud de interesado y otra de oficio. ¿Y qué tipos de oficio? Tenemos cuatro. Estos cuatro puede ser una pregunta de tipo objetiva y positiva o negativa, es decir, ¿cuál de los siguientes es o no es? ¿Cuál de los siguientes es una forma de iniciación de un procedimiento de oficio? Y tendríais que localizar entre las respuestas una o todas estas clases. Y cuál de los siguientes no es, porque os pregunten cuál es, pues no es una forma de iniciar un procedimiento de oficio, porque os pongan, por ejemplo, solicitud de interesado, pues no lo es, ¿de acuerdo? Vale, continuamos. Bien, antes de seguir, tenemos que hablar de los procedimientos y de los tipos de procedimientos que existen. Cuando nosotros hablamos de subvenciones, de ayuda, cuando nosotros hablamos de cosas del día a día, nosotros lo vamos a encasillar dentro de lo que entendemos como procedimiento administrativo común, que es como decir procedimiento para las actividades o actuaciones de las cosas del día a día. Vale, perfecto. Pero ahora la ley nos da dos casos en los que existe una serie de procedimientos a los que denomina como especiales. Y esos son dos tipos. Uno es el procedimiento sancionador, como puede ser pues, una denuncia, bien que sea en materia de sanidad o en materia de circulación por tráfico, o en el caso de los funcionarios, pues un procedimiento disciplinario por haber cometido cualquier tipo de actuación tipificada, ¿no? Como falta o lo que sea. Y por otro lado está el procedimiento de responsabilidad patrimonial. ¿Qué es el procedimiento de responsabilidad patrimonial? Bueno, en la calle hay una cosa que se llama la responsabilidad civil. Si vosotros vais con vuestro coche y hay un coche, por ejemplo, que se salta un cedo al paso y os embiste y os mete la puerta para adentro, por ejemplo, y os causa daño físico, ese hombre está obligado a que la compañía os dé una determinada cantidad de dinero por los daños sufridos y que también os arregle el coche, ¿vale? Eso es responsabilidad civil. La administración es exactamente lo mismo, solo que en lugar de denominarlo responsabilidad civil, lo denomina responsabilidad patrimonial, ¿vale? La responsabilidad civil está en las leyes civiles, en el Código Civil y demás, y la responsabilidad patrimonial está descrita en las leyes 39 y 40, ¿vale? ¿Y qué es la responsabilidad civil por parte de la administración? Pues es que cuando la administración comete cualquier tipo de actuación y causa un daño a un tercero, ¿vale? Entonces lo que se inicia es un procedimiento de responsabilidad patrimonial y la administración pues va a arreglar ese daño. Puede pasar con las obras públicas, puede pasar que un coche que es de la administración o incluso un autobús se le vaya
y le pego un golpe a otro, ¿vale? Todo eso es responsabilidad patrimonial porque ahí el responsable es una administración pública. Y siempre que el responsable sea una administración pública, pues se rige por sus leyes y no por el Código Civil, ¿de acuerdo? Bien, pues los procedimientos sancionadores y los procedimientos de responsabilidad patrimonial tienen pequeñas cosas diferentes al procedimiento administrativo común, por precisamente ser aspecto especial. Entonces, como eso yo, para que la gente no se líe, lo que hago es, explico por un lado lo que es el procedimiento administrativo común, explico por otro lado lo que es el procedimiento sancionador y explico por otro lado lo que es el procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y ya explico de un tirón todas las especialidades y ya se ha entendido primeramente pues, lo que es el procedimiento administrativo común. Lo único que pasa es que sepáis que está pues inmerso dentro de nuestro temario y está explicado. Entonces, por el momento, para no liaros, porque la gran mayoría me habéis comentado que venís desde cero, ya sabéis lo que es cada uno de los procedimientos y en el caso de los que os apuntéis, pues lo explicaremos en lo que es en las clases, ¿vale? Y nos podemos ceñir ahora a la parte común, que es la que me interesa que en este caso veáis, ¿vale? Bien, pues hemos hablado de lo que es el procedimiento administrativo común, continuamos con él, hemos visto las formas de iniciación, que era solicitud de interesado y de oficio, hemos visto lo que es el oficio y hemos visto las diferentes formas de, de inicio de un procedimiento, los tipos, ¿no?, de oficio. Ahora nos vamos a centrar en la solicitud de interesado, que es iniciar un procedimiento administrativo por solicitud de interesado. Vale. La solicitud de interesado tenemos que entender el concepto como solicitud propiamente dicha. Es decir, la solicitud es pues, lo que nosotros o bien nos descargamos por internet o vamos a la administración y nos dan el papelito para que rellenemos, ¿vale? Cuando nosotros lo presentamos, se le pone sello de entrada, se le pone su número y ya se le ha dado entrada formal. A partir de ahí estamos iniciando un procedimiento administrativo para lo que sea, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que esta especialidad como tal pues está sujeta a pequeños matices que pueden suponer una posible pregunta de examen. Vale, el concepto es lo que os acabo de explicar. El contenido de la solicitud se refiere a que el papel que hemos mencionado debe de tener una serie de datos para que ese papel sea legal. Y esto está tipificado en la Ley 39/2015, ¿vale? Bien, ¿cuáles son esos datos? Bien, pues aquí hay una pequeña trampa, ¿vale? Y aquí sí os voy a... Ahora voy a hacer una pequeña pregunta, a ver si vosotros, pues por las cosas del día a día que vosotros tenéis, a ver si echáis de menos algún dato. Vamos a ir viendo qué es el contenido mínimo que tiene que tener la solicitud. Y también deciros que esto puede suponer una posible pregunta de examen, que os digan, de cara a la solicitud contemplada en la Ley 39/2015, indique cuál de los siguientes es o no es un requisito de la misma, ¿no? Donde entre las respuestas correctas deberíais de localizar cualquiera de los que tenemos aquí. Vamos a ir leyéndolos. Nombre y apellido del interesado o en su defecto de su representante. Como ya hemos explicado el concepto antes, no es todos los que estéis presentes lo podéis entender sin ningún problema, ¿vale? Bien. Identificación del medio electrónico o en su defecto del lugar físico para la práctica de la notificación. ¿Dónde queréis que os manden las notificaciones? ¿Por correo electrónico a vuestro domicilio? Perdón, ¿por correo ordinario a vuestro domicilio o por correo electrónico? Yo prefiero descargarla porque así estoy pendiente en el teléfono, en el ordenador, pum, sin problema. Genial. Por otro lado, hechos, razones y petición en que se concreta el solicitar, en este caso, pues ese procedimiento, esa solicitud, ¿no? Se refiere a la razón, qué es lo que estás pidiendo, básicamente, ¿no? Lugar y fecha, fundamental para el tema de plazos. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Un papel que no está firmado por alguien es un papel mojado, no vale para nada, ¿vale? Y órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige, es decir, a qué administración se la estamos mandando. Tienes que especificarlo. Normalmente esos datos ya vienen porque son modelos normalizados, ¿vale? Ahora yo os pregunto a las personas que estáis en directo, por vuestra actuación del día a día, por tratos que habéis tenido con las administraciones públicas y demás, ¿echáis de menos aquí algo que generalmente
se suele pedir en este tipo de solicitudes? Os pregunto. DNI, efectivamente, lo ha dicho el compañero. Para todos en la calle nos piden lo que es nuestro documento nacional de identidad. Bien, pues la ley te dice que no es obligatorio. Es decir, si no lo piden no pasa nada. Pero claro, esto te lo ponen en examen. Te ponen el DNI y dices tú, bueno, si es que el DNI me lo piden hasta para entrar a un baño, ¿vale? Pero es que la ley no lo está pidiendo como un requisito obligatorio. Y eso a la gente no en examen, si no estudia mucho, pues no le cuadra de que no pidan lo que es el DNI, ¿vale? Muy bien, buen reapunte. Bien, ahora vamos a hablar de pequeños conceptos que están tipificados en la ley, ¿vale? Pequeños conceptos que pueden ser preguntas de examen. Os dice presentación conjunta de solicitudes. ¿Qué son la presentación conjunta de solicitudes? Pues es cuando varias personas están solicitando el mismo objeto para el procedimiento. Entonces lo que hacen es simplemente presentarla a la vez. Es una opción que nos da la ley y es algo que no es tampoco, bueno, especialmente importante, ¿no? En este caso, lo que la administración está obligada, el trámite obligatorio aquí, que es lo que pudiera, digamos, resaltarse, es que la administración está obligada a dar al interesado copia de la solicitud de escritos o comunicaciones con indicación de la fecha y hora de la presentación. Acordaros, si ya lo presentéis en correo, lo presentéis donde queréis. Como no llevéis copia de lo que habéis presentado, podéis estar jodidos, ¿eh? A muchísimos alumnos les ha pasado que la administración ha perdido la instancia de la solicitud y por no tener ellos copia han perdido el poder presentarse al procedimiento, ¿eh? Vale. Medios normalizados o modelos normalizados. ¿Qué son los modelos normalizados? Los modelos normalizados son modelos hechos por la administración pública. Ellos ya le ponen los datos que quieren, ellos ya le ponen todo lo que les dé la gana, ¿vale? Bien, llegamos al primer trámite que está dentro de la fase de iniciación. El primer trámite que ya puede consistir en una posible pregunta de examen. Este trámite se denomina subsanación y mejora de la solicitud. Son dos cosas diferentes, ¿vale? La subsanación es recordar el concepto de error-solución, y es como vicio y subsanación. El error es vicio y la subsanación es la solución, ¿vale? Subsanar quiere decir reparar un daño. En este caso es un error administrativo, ya sea material, de forma, lo que sea, ¿no? Para ello, la ley concede un plazo genérico. El plazo genérico es de 10 días, ¿vale? Este podéis recordar para examen. Cada vez que os pregunte por un plazo son 10 días la respuesta. No os preocupéis por eso porque es algo muy genérico. Eso en clase lo iremos viendo el truco para acertarlo. El plazo tanto para la subsanación como para la mejora de la solicitud es 10 días desde haber comenzado. Subsanación, cuando se da un fallo. Mejora de la solicitud, pues cuando he pedido una cosa y realmente quería pedir alguna otra más. Entonces lo que debe de hacer es una mejora de la solicitud, es cambiar el objeto, bien sea ampliarlo o modificarlo completamente. Lo que es que hacer es una mejora de la solicitud, ¿vale? Tengo aquí una consulta que me hace un compañero y me dice, eso es muy habitual cuando echas una beca rara, no hay que subsanar. Efectivamente, en los procedimientos en casi todos suele haber cualquier tipo de fallo, que bien la gente se le olvida de tener documentación, no rellenan bien los datos, no se aprecia. Hay siempre miles de fallos, ¿de acuerdo? Efectivamente. Bien, llegamos a otro trámite, ¿vale? Tiene que ver con la subsanación y mejora de solicitud, y esto es una pregunta de examen que se suele repetir muchísimo, ¿vale? Que es la ampliación por plazo extraordinario del de subsanación y mejora de la solicitud. La ley nos dice que aparte de estos 10 días se puede ampliar 5 días más si lo solicita el interesado, salvo, es decir, nos da excepciones. Recordad, la regla general con excepciones suele ser una pregunta de examen y os preguntan siempre por las excepciones, ¿vale? O dicen, como excepción hay 5 días, aparte de estos 10, salvo que estemos hablando de un procedimiento selectivo, que es lo que vosotros estáis haciendo, o de una concurrencia competitiva, que es como pelearse por una beca, lo que ha dicho el compañero, ¿vale?
Es una concurrencia competitiva. Necesita ser instada por el interesado, es decir, por la persona. Mira, que estaba afuera, me he dado cuenta de que son 9 días, no me da tiempo a buscar la documentación porque tengo que ir a pedirla donde sea y necesito un plazo más de 5 días. La administración te dice, perfecto. ¿Esto es un procedimiento selectivo? No. ¿Esto es un procedimiento de concurrencia competitiva? No. Pues entonces se lo concedemos. Si se da cualquiera de los casos, pues no se puede. ¿Vale? Bien, pasamos a otro concepto que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando antes, pero que generalmente se suele dar en la fase de iniciación del procedimiento, y es el concepto de declaración responsable. ¿Qué es una declaración responsable? Una declaración responsable es un documento que vosotros rellenáis y firmáis, normalmente os lo hace un profesional, pero hay modelos por internet, donde decís que vais a llevar a cabo una actividad profesional y que sois responsables de todos aquellos requisitos que la ley exige para ello. Por ejemplo, imaginad que queréis poner una academia en un pueblo, ¿vale? Bien, pues debéis de presentar en el ayuntamiento la declaración responsable con su correspondiente impuesto, diciendo que sois responsable de todos los requisitos que la ley exige para la academia. Salida de humo, retroalimentación de aire acondicionado, puertas para minusválidos, entrada a rampilla de minusválidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que sustituye a la antigua licencia de apertura. Tú antes ibas, solicitabas la licencia de apertura, iba un técnico, veía que todo estaba bien y 45 años después, pues ya podías iniciar tu negocio. Para dar simplificación administrativa, pues se hace al revés. Tú dices que eres responsable y si algún día vamos por casualidad y vemos que no eres tan responsable como dice la ley, pues entonces te ponen tu correspondiente sanción y listo. ¿Vale? Más cosas. Luego está el concepto de comunicación. La comunicación tiene que ver, o es también un documento parecido a la declaración responsable, pero no es lo mismo. En un procedimiento administrativo, sobre todo en la fase de iniciación, o usáis la declaración responsable o usáis la comunicación. Es el documento que proceda en función de qué es lo que vais a hacer. La comunicación generalmente se suele utilizar para informar a la administración de algo en concreto. Por ejemplo, profesionalmente no es lo mismo abrir un local y estar emplazado en un mismo sitio para una actividad profesional, que ahí sería la declaración responsable, que tú seas un profesional sin local físico, que te dediques pues, a desarrollar una determinada profesión por un territorio en concreto, como puede ser un pueblo, un municipio. ¿Vale? Para ese segundo caso sí sería la comunicación lo más correcto. Tú comunicas a la administración de que vas a estar desempeñando tu trabajo, pero no te haces responsable porque no, la figura no es lo mismo, ¿vale? O, por ejemplo, la comunicación se utiliza cuando un procedimiento ya está abierto y ha existido cualquier tipo de cambio en algo que afecta al procedimiento. Por ejemplo, cuando un padre y un hijo solicitan una licencia de apertura, perdón, una licencia de obra para reformar un local y en tanto que se está concediendo lo que es la licencia, el padre fallece, ¿vale? Entonces el hijo, mediante una comunicación, debe decir a la administración que su padre ha fallecido y que ya él asume los derechos del padre por ser hijo directo y por existir lo que la ley conoce como los derechos del causaviente, ¿vale? Que son heredar los derechos, en este caso del padre, porque le pertenece legalmente, ¿no? Para eso utilizaría una comunicación. Para ambos documentos, la Administración tiene modelos normalizados realizados por ellos y es de fácil acceso para los interesados. Y si no, tenéis profesionales que hoy en día os lo hacen en un plis y pues os cobran un riñón y ya está. Vale. Vamos a, bueno, decidme si hay algún tipo de duda con lo anterior para poder explicarlo un poquito mejor y si no, pues no me da tiempo a mucho más. Os voy a decir todos los trámites que se hacen dentro de la iniciación, ¿vale? Para que os quede claro y lo dejamos aquí. Decidme si hay algún tipo de duda.
¿No hay dudas? Perfecto, pues entonces os cuento sobre el trámite, bueno, por diferentes trámites que se hacen dentro de la fase de iniciación y ya pues lo que os apuntéis os, lo veremos en clase, ¿vale? Los trámites que se hacen en la fase de iniciación son simplemente actuaciones pequeñas, ¿vale? Que pueden ser preguntas de examen. Y está el trámite de información o actuaciones previas, que son, pues, por parte del órgano administrativo, puede decretar que se realicen una serie de actuaciones para ver si se inicia el procedimiento o no, ¿vale? Están también las medidas provisionales, son medidas cautelares que se pueden utilizar en el inicio de un procedimiento, porque es, por ejemplo, se ha abierto un procedimiento por una inspección de Hacienda, ¿vale? Y lo más lógico es, por ejemplo, cerrar el local. O es una obra en un edificio y como medida provisional se cierra el edificio para garantizar la seguridad, ¿no? Bueno, pues nada, la ley establece una forma de actuar en concreto, la puede pedir la administración o el interesado y se concede un plazo de 15 días para hacerla. Y se debe hacer pues garantizando unos principios que son de proporcionalidad, que la medida tenga relación, ¿no?, con lo que se va a hacer, que sea eficaz, que no haya algo mejor y menor onerosidad. Y quiere decir que, digamos, pues le cueste lo menos posible al interesado, ¿vale? Estas son medidas previstas por la Ley de Enjuiciamiento Civil, no vamos a hablar ahora de ellos, y simplemente son más o menos como medidas provisionales que se pueden meter dentro de un procedimiento administrativo, ¿vale? Bien, los siguientes trámites que hay en la fase de iniciación son el de acumulación, ¿vale? Que es la acumulación. Nos dice que cuando los procedimientos administrativos son de idéntica naturaleza, es decir, tienen los mismos trámites, pues lo que se hace es que, se ve ahí la pantalla un poco oscura, ¿no? Lo que se hace es que se instruye lo mismo, se hacen todos los mismos trámites porque el procedimiento es igual, ¿vale? Y si hay una forma de llamar lo que es la acumulación, pero bueno, no tiene mucha pregunta para examen. Competencia, órgano competente para la instrucción del procedimiento. Simplemente dice que quién es competente para realizar la acumulación, que sería pues quien esté instruyendo, el órgano que esté instruyendo, ¿vale? Razones, pues cuando haya una identidad sustancial o íntima conexión, es decir, cuando sea exactamente lo mismo o algo muy parecido. Pues vecinos del mismo municipio que están del mismo bloque, de la misma barriada, que están pidiendo una cuba, ¿vale? Pues lo que se hace es que para todos se hace lo mismo, ¿de acuerdo? Y recursos, se refiere a recursos administrativos que se puedan proceder contra la acumulación. Dice que contra la resolución de la concentración no cabe recurso alguno. Simplemente es que no se puede recurrir. Habría ya que ir a recurrir la decisión final, pues si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que es esta acumulación que se dio, ¿no? Vale, pues bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Habéis quedado varias personas. Bueno, simplemente deciros si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cuestión, me la podéis preguntar y vamos a cortar la grabación para que los que no han podido asistir y no lo han pedido, pues puedan verlo a posteriori, ¿de acuerdo? Bueno, pues un saludo a todos y muchas gracias por la asistencia o el interés mostrado por la clase.